Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual le toca el turno a una camarita fotográfica. Estamos viendo una cámara instantánea fabricada por Polaroid. El modelo es One Step Close Up de la línea 600 y vamos a ver en qué condiciones se encuentra y sobre todo, bueno, si funciona, si responde cuando introduzcamos el cartucho, ¿ok? Bueno, eh, vamos a mencionar que este modelo de cámara salió en la década de los 90s. Previamente había pues modelos de los 80s que son más cuadraditos. Este, como podemos ver, tiene formas más curviadas, está más trabajado ese asunto, es un poquito más ergonómico. Y bien, vamos a abrirlo aquí. Mira, aquí lo puedes ver. One Step Close Up es de la línea 600, utiliza filme 600, aquí te alcanza a decir. Y cuando abrimos aquí el compartimento de los cartuchos, vemos que el tipo de filme que utiliza en este costado de cualquier cámara de las Polaroid, ahí te va a decir exactamente qué cartucho es el que utiliza, ok. Dependiendo del modelo, ahí te va a decir. Hay algunas cámaras que utilizan otros modelos, pero en este caso es los cartuchos 600, Polaroid 600, ok. ¿Cómo es el Polaroid 600 en cartucho ya viéndolo en la vida real? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Mira, vamos a poner un ejemplo de un pack de cartuchos que yo compré ya hace tiempo, no es que los acabo de comprar, y de hecho ahorita voy a platicar qué pasó con ellos. Entonces mira, este es Polaroid blanco y negro 600 film. Entonces este pack de cartuchos va a servirte para sacar fotos solamente en blanco y negro. Y esto es un ejemplo de cómo van a salir las fotografías. Te dice acá en la parte de abajo con qué modelos de cámara es útil o compatible. Entonces, cámaras edición 600, ok. También hay otro tipo que son las I-Type cámaras y otros productos como Polaroid Lab, ok. ¿Y qué más? Bueno, fíjense que antes, una cosa que he notado aquí en los cartuchos, antes las cámaras traían para 10 fotografías, entonces ahora ya las sacan con 8, pero por ejemplo, bueno, a mí me pasó, no sé a ustedes, miren, vamos a poner el ejemplo. Este es así luce el cartucho de Polaroid. Entonces hay personas que preguntan que si esas cámaras utilizan pilas. No usan pilas, la pila ya viene implícita al interior del cartucho, y estos dos puntos de contacto van a hacer precisamente eso, van a tocar unas láminas que están al interior. Mira, vamos a destapar un poquito aquí. Allá al fondo no sé si se alcanza a ver, vamos a auxiliarnos aquí con la luz del móvil. Allá al fondo se alcanzan a ver una especie como de láminas color cobre. Mira, allá se ven, ok, esas láminas color cobre. Entonces esos son unos contactos que se van a extender. Entonces mira, a ver si podemos hacer así como que bueno, casi no se va a alcanzar a ver, pero mira, aquí, ahí se ve más o menos un poquito. Esa terminal está unida a la que se alcanza a ver allá en la pared. Entonces cuando tú introduzcas el cartucho, le va a pasar suficiente corriente para que pueda funcionar todo lo que es el motorcito que mueve estos rodillos, que por cierto, estos rodillos tienen que estar limpios y girar libremente, ok. Estos rodillos son dos, está, que estén limpios y que estén girando libremente. Entonces al momento de introducir el cartucho, cierras esta compuerta y vas a escuchar un zumbido. Entonces ese zumbido de repente va a expulsar un cartón que viene con el cartucho. Es un protector precisamente para que no le pegue la luz. Entonces viene algo más o menos así, ok. Tú insertas el cartucho y va a escupir este cartón. Después de ese cartón ya queda listo precisamente para empezar a tomar fotografías, ok. Entonces rápidamente vamos a mencionar ahorita qué onda, como lo básico de esto, para quienes estén interesados o interesadas en saber un poquito más qué onda, cómo funciona este modelo de los 90s y de los 80s.
voy a dejarles en la descripción un video donde habla precisamente, es un comparativo entre los dos modelos de los 80s, 90s, y ahí hablamos un poquito más extendido. Lo básico sería cómo enciendo la cámara o por dónde empezar. Ok, lo primero que tienes que hacer es, como te dije, recorrer esta pestaña y introducir el cartucho. Ok, entonces el cartucho va a ir con estas láminas o esos puntos metálicos hacia abajo. Ok, vamos a tomar en cuenta, vamos a imaginar que el cartón está todavía en la parte superior cubriendo aquí las filminas. Introduces, cierras aquí la compuerta, vas a escuchar un zumbido, escupe el cartón, y en la parte posterior aquí, esta ventanita, se va a dibujar el número, bueno, en este caso el número 10, porque así lo marca el equipo, aunque en realidad sabemos que cada cartucho ya trae 8 fotografías instantáneas. Entonces ya el cartucho, imaginando que está al interior, lo que vas a hacer es levantar esta pieza. Al momento que tú abres la cámara así, solita ya se enciende y se va a escuchar un sonido como un pillido muy suave, el cual significa que está cargando el flash. Y aquí este LED verde se va a iluminar. Cuando ese LED verde esté iluminado, quiere decir que ya puedes tomar la fotografía. Fotografía que va a salir con flash, porque no podemos tomar la fotografía sin flash, no te lo permite. Entonces este botón que está aquí es el disparador, ok, pero va a lanzar la fotografía solamente hasta que el LED esté encendido. Ok, ya una vez que presionaste, disparaste la cámara, sale la fotografía. Va a salir algo así, bueno, no exactamente esto, pero va a salir una, imaginemos que esta es la fotografía. Hay que darle tiempo a que se ventile, y ya al cabo de unos minutos ya se debe visualizar la imagen que tomaste. Ok, por ejemplo, en este caso de la close-up, hace mucho hincapié en close-up debido a que supuestamente podemos hacer capturas de una distancia más corta. Por ejemplo, aquí vemos esta florecita que está a un lado de la leyenda de close-up. Entonces la distancia expresada en metros es de 0.60 a 1.2 metros. Ok, es prácticamente un poquito más de medio metro hasta 1.2, y expresada en pies sería de entre 2 a 4 pies, su equivalente en medida o sistema americano. Ok, sistema inglés. Ok, entonces si quieres hacer tomas de tipo close-up, así objetos muy de cerca, entonces necesitas recorrer aquí esta palanquita de acrílico, y al momento que la está recorriendo se montan, ahí está, ahí ya quedó atorada, se antepone esta pequeña mica y acá también. Entonces ya es solamente cuestión de enfocar el objetivo, disparar y listo. Ok, de hecho ahorita mi cámara se está viendo un poquito opaco, aquí ya me doy cuenta, estamos ahorita clima muy frío y ya la lente ya se empañó un poco, pero bueno, sigamos. Entonces eso es prácticamente tener el cartucho ya instalado, abrir la cámara, disparar hasta que esté el LED encendido y listo. Ok, en este video lo único que voy a poder hacer es una simulación, una prueba con el cartucho ya con una filmina que va a servir como referencia. Es decir, no voy a poder tomar la fotografía de la manera que yo quisiera. ¿Por qué? Porque porque las filminas se dañaron. Ok, prácticamente como que caducaron. Ok, entonces yo estaba grabando un video antes de este que están viendo ustedes, y después de ese video me di cuenta que salieron las filminas con este tipo de detalle, y por lo que se puede ver, pues da la impresión de que se formó agua, no sé, se condensó aquí el agua y dañó las filminas. Ok, esta es la que no presentó este detalle. La que está aquí en el cartucho ahorita vamos a ver, no recuerdo cómo quedó, pero eso tiene una explicación,
y vamos a ir aquí al cartón de las filminas. Entonces miren, y esto va a servir a manera de consejo también. Ok, entonces ¿dónde está? Es la fecha de manufactura. Bueno, vamos a verlo mejor aquí, a ver si se alcanza a ver. Acá está, mira, ahí está, Black and White 600 film, producido octubre del 2022. Ok, ahí está, 2022. Este es el empaque metálico en el cual venían las filminas. O sea, las filminas, no crean que viene con su cartón y listo, ok. O sea, no van a venir así nomás, sino que vienen encerradas en un empaque metálico que las preserva muy bien. Sin embargo, aquí mismo en la caja menciona una letra muy chiquita. Vamos a ver si se alcanza a leer. A ver, vamos a ver. Aquí dice, bueno, que no se congele el filme. Recomienda que sí lo podemos tener en un lugar fresco. No me acuerdo dónde leí eso, que se puede tener en un lugar fresco. Pero vamos a ver aquí que mejor si se usa hasta 12 meses desde el tiempo de producción. Ok, entonces 12 meses, un año. La fecha de producción decía octubre 2022. Y prácticamente estas filminas yo las compré por Amazon. Las vine comprando. Me llegaron bueno, la compré en octubre del 2023. Entonces yo no sabía esa cuestión. Y se puede decir que prácticamente ya las compré a un pelo ya de que se vencieran su vida útil. Entonces, de estas filminas yo tomé dos fotografías con otras dos cámaras que ya las vendí, y quedaron pendientes estas filminas que no estaban así, les digo. Entonces las guardé dentro de este pack, y aparte las envolví pues en un plástico bien curiosamente. Todo lo envolví en una bolsa así bien. Y pues bueno, al final me di cuenta que pues no sirvió mucho, porque de todas formas se echaron a perder. Entonces, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes compran filminas, hay que verificar o preguntar con el vendedor cuándo fue la fecha de manufactura, porque dice que a máximo hasta 12 meses desde la fecha de producción, y este tiene como fecha de producción octubre del 2022. Por aquí en una parte ya había visto que dice acá está, es que casi no sé porque es donde se rompió. Está aquí sobre, como que aquí está un poquito sobre grabado, bueno, estampado. A ver si lo alcanzan ahí está, mira. Nada más que el 1 casi no se nota, pero dice 1022, diagonal 22. Entonces pues prácticamente lo vine comprando al año. Ok, entonces no le quedó mucho tiempo de vida, y lamentablemente yo lo dejé guardado y ya las filminas se echaron a perder. Lo único que podemos hacer en este video ahorita es utilizar este cartucho para simular que vamos a tomar una foto. Ok, repito, la calidad no la puedo comprobar al 100% porque mis filminas se echaron a perder. Una es de que las compré ya casi a punto de que se cumpliera su caducidad, y el segundo es de que las pocas que me sobraron pues se terminaron de echar a perder. Y nos damos cuenta, mira, porque por ejemplo aquí en la parte posterior, ahorita ya no se nota porque ya se secó, pero todas las orillas, miren, de ambas tenían o habían rebozado de una sustancia, una pasta como crema así azul blanco. Entonces pues ya ahí te das cuenta que no están tan bien porque empezaron a expulsar eso. Ok, entonces ahí tienen, cuando ya empiezan a expulsar este tipo de material, pues ya no están buenas. Ok, y eso es lo que pasó con estas filminas. Entonces por más que quise, pues hice un enfoque a la distancia
más o menos 60 centímetros y no captó nada porque ya andaban mal. Ok, entonces lo único que vamos a hacer, vamos a simular que vamos a tomar la foto, que los cartuchos son nuevos. Aquí viene la leyenda esta de imposible. Y sí, prácticamente fue imposible de tomar fotos porque ya estaba echado a perder. Ok, vamos a abrir aquí. Entonces cuando un cartucho ya no tiene filminas pero todavía tiene suficiente carga, te sirve para al menos checar que la cámara sí está funcionando, que dispara, que carga el flash, etcétera. Ok, porque hay unas cámaras que ni siquiera no cargan, no disparan, no nada. Ok, entonces vamos a ver con esto. Ahí está, cerramos. Bueno, vamos a cerrar primero esto y cerramos, como dije, primero la de abajo. Ok, esto lo expulsa de forma automática. Dije que originalmente te va a expulsar este cartón que está aquí. Ok, este cartón pues es un protector para que no se vayan a velar las filminas. Ok, entonces el cartucho ya viene con este cartón implícito, lo escupe. Ya que lo escupió, ya está listo para... Mira, ya manchó la mano de hecho, ¿eh? Ay, caray, mira, este es el material que yo me refería. Ok, sí, ya no estaba eso, mira. Ya se acaba de manchar ahorita aquí. Híjole, ahorita la vamos a tener que limpiar. Casi estoy arrepentido de hacer este video. Bueno, vamos a abrirlo. Ahí se escucha apenas ese sonido. Y vamos a ver que aquí en la parte posterior se va a iluminar el LED. Ahí está listo. Le digo, no tiene mucho eso. Vamos a hacer un disparo. Y ahí está. Debería expulsar una filmina, pero ese cartucho ya está sin nada de filminas. Ok, otra vez. Ok, tienes que esperar a que cargue. Si no carga no puedo disparar. Ahí está, ahora sí. Listo. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a sacar este cartucho. Y sí, mira, lamentablemente sí. En la última filmina que expulsó me manchó aquí los rodillos, lamentablemente. Mira, aquí lo manchó. Estaba bien limpiecito, ahorita lo voy a tener que limpiar otra vez. Y limpiar esta parte aquí. Ok. Fue este último. Miren, precisamente esta sustancia es a la que yo me refiero. Mira, hasta parezco Pablo Picasso con todo esto. Pero ahí está. Estas filminas ya prácticamente ya llegaron a su fin. Ya no tiene pues nada. Pareciera como que se quisiera dibujar algo, pero no. No se va a dibujar nada porque ya ya están echadas a perder. Ok. Mira. Ok. Vamos a dejarla aquí un momento. A lo mejor no sé si última hora sea la única que se dibuje algo. Vamos a ver, pero lo dudo mucho. Ok. Entonces bueno, este cartucho, a pesar de que no tiene ya filminas, para lo único que me sirve, como ya les mencioné, es precisamente para eso, para ver que la cámara sí realmente reacciona y al menos dispara el flash, mueve los rodillos, eso. Ok, entonces ahí lo tienen, esta cámara close up one step de Polaroid de la línea 600 está, al menos está funcionando bien para disparar, cargar el flash, mover los rodillos, saca bien las fotos, o sea, expulsa bien las filminas. Ok, hay algunos casos también que las filminas no las alcanza a expulsar bien, entonces esa es otra cuestión. Ok, entonces a ver, esto no, igual ya si lo pongo ya no va a quedar, ya no se puede volver a meter ahí. Ok, y esto es una especie como de resorte que va empujando aquí las filminas y ya van saliendo. Ok, pero bueno, ahí lo tienen. Y como buen fan aquí de la serie, de la imagen que tengo aquí en mi canal, esta cámara, bueno, no esta cámara, sino el modelo de esta cámara es, aprovechando ahorita que
que está el furor de The Ones Who Live. Este es el modelo precisamente que usa Rick Grimes en la temporada 8. Él hace unas tomas con una cámara de este tipo, una close-up. Okay, entonces ahí está. One Step Close-Up 600 funcionando de manera correcta. La calidad de fotografía pues me queda todavía pendiente porque ya no tengo filminas. Tendría que conseguir otra vez y pues bueno, ok. Ahí lo tienen. Quien esté interesado o interesada en adquirirlo, en la descripción está el enlace directo a nuestra tienda. También nos pueden escribir por Instagram. Y pues vamos a anexar también el video de la comparativa de entre la Polaroid de los 90s y los 80s. ¿Ok? Saludos a todos, que estén muy bien. No se olviden por favor de compartir, apoyar con like, comenten, compartan, suscríbanse para estar al pendiente de nuevas actualizaciones. Saludos a todos, yo soy Gus Walker, nos vemos hasta luego. Bye bye.